Mm. Buenos días a todo el mundo, a los que nos estáis viendo desde América y buenas tardes, quizás si estáis en Europa o en Medio Oriente, como es mi caso. Estamos en el fin de semana del Bienestar Mundial, el séptimo fin de semana del Bienestar Mundial, y ayer estuvimos hablando de cosas muy interesantes, como por ejemplo la relación de los sueños, del movimiento y la vitalidad. Y en esta jornada, en esta siguiente conferencia, de lo que vamos a hablar es de la meditación, que es uno de nuestros temas favoritos, ¿verdad? Cuando uno se pregunta, ¿realmente la meditación genera bienestar? Pues detrás de esa pregunta uno lo que tiene es un montón de preguntas. Yo, desde luego, como meditadora me hago todavía hoy en día preguntas como, por ejemplo, cómo activa la meditación el bienestar realmente, cuándo sé que estoy meditando bien, cuáles son los beneficios de meditar realmente, cuánto hay que meditar para sentir que me pasa algo, que estoy mejorando, ¿no? Y cómo se continúa en la práctica. Entonces, solo con esas 5 preguntas yo creo que podríamos estarnos todo un fin de semana, pero bueno, vamos a intentar resumirlo en una hora. En esta hora quiero hablar de qué tipo de beneficio genera la meditación, y para demostrarlo, porque la meditación no es un fenómeno teórico, sino un hecho realmente experiencial, les voy a invitar a que hagamos 10 ejercicios. Como siempre, por favor, si tienen ahí a mano pues un papel para tomar nota, fenomenal, porque vamos a, después de cada ejercicio, ir notando nosotros directamente nuestros marcadores, cuáles son los beneficios que hemos tenido. Nuestro objetivo es desgranar la granada. Vamos a empezar a abrirla. Muchísimas gracias por estar aquí en este domingo. La meditación la podemos definir como una práctica, no una teoría, sino algo muy práctico que se fundamenta en cultivar la mente, no durante un periodo determinado y no solamente durante una práctica, un tipo de meditación en concreto, sino cultivar la mente durante toda la vida. Eso sí, es que ustedes no creen que existen además otras vidas, ¿no? Pero vamos a dejarlo con que solo fuera en esta. La meditación es el arte de cultivar la mente a lo largo de la existencia. Pero, ¿qué es la mente? Esa es una de las grandes cosas. En las facultades de psicología normalmente los estudiantes no estudian qué es el cultivo de la mente, más bien estudian qué sucede cuando no hay armonía con la mente. Hay que decir que existen muchas maneras de observar la mente y de definir la mente, y muchas maneras, por lo tanto, de meditar. Pero en general, si uno fuera por ahí anotando las experiencias, podemos llegar a la conclusión de que como mínimo la meditación tiene que crear una sensación de bienestar, de relajación, de paz, y desde luego que va a aumentar, va a darle una calidad a nuestra salud mental. Es verdad que en unas etapas posteriores de la meditación, cuando uno se pone ya no solo a cultivar la mente en un sentido más sencillo, más mundano, sino más profundo, puede ser que el resultado de meditar o de una sesión de meditación no sea relajado, sino todo lo contrario, que salga uno exactamente pues bastante inquieto porque hace insights y ve cosas. En esta conversación me gustaría fijarnos sobre todo en todo el cuerpo de la investigación que respalda desde un punto de vista científico la conexión que existe entre la meditación y el bienestar. Hace más o menos 30 años casi no había material científico que lo demostrara, pero hoy ya hay más, no sé, más de 180.000 estudios que examinan la relación entre la meditación y el bienestar.
Una de las áreas fundamentales de la meditación y el bienestar es la depresión y la ansiedad. Y es que se han hecho muchísimos ensayos con pacientes con ansiedad y con depresiones profundas, y siempre los resultados han mostrado que cuando se educa a estos pacientes en el cultivo del bienestar durante un periodo breve, ¿verdad? Y ahí vamos a hablar de la brevedad del tiempo, de que no hace falta que los pacientes estén 3 años para tener los beneficios. Podemos ver una moderada reducción de los síntomas de la depresión desde corto a medio plazo. ¿Y por qué pongo este énfasis? Pues porque hay algunos programas de reducción del estrés basados en la meditación, como el del profesor John Kabat-Zinn y Saki Santorelli, que todos conocemos, el MBSR, que se fundamenta en enseñar a los pacientes una serie de ejercicios basados en la meditación durante 8 semanas. Lo que se ha evidenciado en ese tipo de práctica es que durante el periodo de 8 semanas hay una reducción del estrés significativa, pero que no tiene perdurabilidad más allá de 1 año y medio. Entonces, esto es importante, diferenciar de ejercicios que están basados en la meditación a la meditación en sí misma. La Asociación de Psiquiatras Norteamericanos también ha hecho muchos estudios sobre trastornos de la personalidad en relación con el estrés, y se puede observar que si conseguimos que los pacientes se alisten más allá de esas 8 semanas en un cultivo del bienestar permanente, los marcadores de estrés de los grupos de control con trastornos de personalidad disminuyen. Entonces, eso ya son buenas razones para empezar a plantearnos por qué tenemos que coger el cojín y empezar a meditar. Una de las cosas fundamentales que hace la meditación es que regula las emociones. Y dentro de las emociones, sobre todo las emociones negativas. Regular las emociones positivas también es interesante, porque si tenemos a un paciente en una fase muy eufórica, pues también hay que regularlo, ¿no? Pero sobre todo las investigaciones más poderosas en materia de meditación se han centrado en emociones como, por ejemplo, la ira, el miedo, la culpa y la vergüenza. Estas 4 emociones, y luego ustedes me dirán si coinciden con el espectro de sus pacientes, son lo que lleva a las personas a desregularse en su vida cotidiana. Hay distintas investigaciones, y entre ellas quisiera destacar una de Consciousness and Cognition, que sugiere que la meditación es una práctica muy buena para lidiar con la ira, y que es incluso mejor que una sesión de terapia cognitiva. Eso dice el estudio después de que se examinó a más de 150 personas que eran nuevas en la meditación, que tenían muchas dificultades, y a otros que se hacía a la vez terapia cognitiva. En este experimento, que lo traigo a colación porque sé que algunos de ustedes trabajan con terapia cognitiva, no para que la abandonen, sino para que consideren la meditación como un instrumento más, se les pidió a los participantes que antes de entrar en la terapia hicieran un micro ejercicio que podía ser desde 3 minutos a 20 minutos. En ese micro ejercicio se pidió explícitamente y sin evitación que recordaran, que revivieran experiencias que les hacía enfadar, que les hacía enojar. Y se les iba midiendo pues cómo aumentaba la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria. Y mientras iba aumentando la revivificación, después con una de las prácticas de meditación que es basada en la compasión, vieron que no hubo una reacción significativa a la revivificación gracias a la meditación. Mientras que aquellos que se les había pedido en terapia
que revificaran o que narraran una historia que era suficientemente dura, sí que se mostraban reacciones significativas adversas. Entonces, me parece que esto es bastante importante, como en este experimento aquellos que nunca habían meditado en su vida, entre 3 y 20 minutos en las prácticas de la compasión, consiguen tener una respuesta no solamente mental, sino una respuesta física en marcadores somáticos físicos que no les hace engancharse con una realidad que les pueda torturar en ese sentido. Quisiera detenerme aquí en estos primeros 10 minutos para preguntarles algunas cosas. Por ejemplo, si ustedes meditan y si meditan, ¿cuánto meditan cada día? ¿Cuánto tiempo hace que meditan? O si enseñan a meditar a alguien, ¿qué beneficios han encontrado o cómo asociarían ustedes la meditación con el bienestar? ¿Cuál es su experiencia? Vamos a abrir micros, Catalina. Por cierto, ¿tú meditas, Catalina? Ahora viene el Sí, momento de sí. la... Sí, Doc. Algo muy importante para mí fue encontrar el momento. Porque bueno, uno tiene actividades, tiene hijos, ¿no? Entonces suelo hacerlo muy, muy temprano cuando todo el mundo duerme todavía. Al promedio, media hora entre los pranayamas y la meditación. Eh, y en cuanto a la aplicación con los pacientes, por supuesto veo inmediatamente cómo los calma, ¿no? Esto que dice que es, ¿no?, el beneficio como mínimo, ¿no? Como dijo usted al principio, crea ese estado de paz. Y después, cómo, cómo ellos pueden hasta lograr un cambio en la percepción de lo que me estaban contando minutos antes, ¿no? Entonces ellos pueden ponerse, ¿no?, en otro lugar después de haber meditado, de haber estado en calma, y los insights o ¿no?, los pensamientos, la conexión hasta con el cuerpo, las emociones es muy diferente después de un breve ejercicio de meditación. Gracias, Cata. Eso que nos está diciendo Cata nos demuestra que la meditación no solamente ayuda a detener la rumiación o la divagación mental, sino que también va a conectar distintas partes del cerebro que lo que hace es devolver al cuerpo al presente. Por eso se utiliza mucho y, en mi opinión, demasiado banalizado el término de volver al presente, ¿verdad? Porque si realmente tuviéramos en cuenta qué significa la expresión de volver al presente, enseñarles a los pacientes que la mente siempre vaga, pero que en este acto de meditar entre 3, 10 o 20 minutos, ellos pueden reducir significativamente la activación cerebral que les hace ser infelices. Entonces, una educación, una psicoeducación a los pacientes y a todas las personas en el eje de la libertad, literalmente del acto del meditar, puede cambiar no solamente la ansiedad y el estrés, si quiero ir ahí más a fondo, sino patrones predeterminados que podrían tienen una prevalencia a alterarse y gracias a la meditación pueden tener una respuesta diferente. Por ejemplo, una persona que haya sufrido trauma en edades tempranas, el hecho de que se la psicoeduque en la meditación, no se puede evitar lo que pasó, solamente podemos gestionar la rememoración de esas memorias, si es que están en el consciente o en el inconsciente, literalmente, para que ese patrón determinado no se active y le arruine la vida más, ¿verdad?, a esa persona. Entonces, me parece que, como has dicho, Cata, no solo es la ansiedad y la divagación lo que para la meditación, sino que no meditar, yo creo que nos hace infelices. O sea, que la meditación sí que nos lleva al bienestar y a la felicidad, incluso, irónicamente, aunque nuestra vida haya sido muy dura. Y eso lo podemos ver en muchos ejemplos.
Vamos a darle la palabra a Eli Ibáñez. Eli, ¿meditas? Sí, Parece un hola. examen. Sí, particularmente me pasó algo hace como 2 semanas y pues la verdad es que usé la meditación de las vocales que nos había enseñado, creo que fue de las primeras, y efectivamente los síntomas bajaron, yo creo que a un 90%, o sea, de 100 que tenía, yo creo que 10%, ¿no? Ya era lo que quedó, y la verdad fue así muy, no sorprendente porque ya sabía los efectos, ya practicaba otro tipo de meditaciones, algunos ejercicios que usted nos había dado, pero en este caso particular utilicé la meditación de las 5 vocales, y la verdad, pues sí, vi unos efectos muy fuertes, y también lo utilicé apenas con un paciente, y efectivamente, o sea, al regresar la atención al cuerpo y a la respiración, es un paciente con TOC, le sintió mucha mejoría cuando le pregunté, bueno, ¿cómo te sientes ahora con este ejercicio que te he puesto? Y pone atención en lo que escuchas, en lo que sientes, en lo que puedes oler, en lo que puedes degustar, y si el paciente pues efectivamente comentó que su sintomatología había bajado pues en un 90%. Excelente. Hablando de TOC y hablando de meditación, quiero recomendar la obra de uno de nuestros profesores en esta casa, Fabrizio Di Donna. Di Donna es autor del manual para la meditación desde un espectro clínico para el trastorno obsesivo compulsivo. Su trabajo es súper serio, se ha pasado la friolera de 20 años, en los cuales ha recogido infinidad de casos clínicos relacionados solo con el trastorno obsesivo compulsivo y todas sus variables. Entonces, ya sí que estamos viendo que meditar no es una cosa de los domingos por la mañana no sé qué hacer y me voy a meditar al parque, sino que puede tener y tiene de hecho una aplicabilidad clínica significativa, tanto en la prevención de estados alterados de salud mental, que sabemos que hay una tendencia, como una vez que estos estados de salud mental ya se han instalado dentro de los patrones, poder ayudar a los pacientes a que tengan un mayor bienestar y a reducir los síntomas y en algunos casos a desaparecer. Depende del paciente, depende de la práctica, pero como mínimo a reducir, como decía la compañera Eli. Vamos a darle la palabra a Adri. Adri, ¿tú meditas? Hola, buenos días. Eh, sí, 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 a mí me gustaría mucho como compartir que algo que he visto que me ha cambiado es estas emociones como muy fuertes de culpa, de miedo y de ira. De vergüenza también, que estaban como muy marcadas. Yo sí puedo diferenciar que de hace 2 años para acá esto se ha ido transformando, ¿no? Igual que comenta Katy, para mí ha sido como muy, a veces difícil encontrar los momentos de la meditación, y a veces lo he pasado de la mañana a la noche caminando, cuando estaba en la playa, pues en la playa. Eso ha sido como un poco difícil. También ha tenido periodos en que no lo he hecho en estos 2 años, pero llega en mí como nuevamente esto de decir, es que me estoy empezando a sentir otra vez mal, ¿no? Y entonces es Exacto. como mi decir, necesito, incluso mi hija, ¿no? Dice, mamá, no has meditado, como que es mi, ella creo que empieza a notar cosas que me dice, mamá, no has meditado, por favor, medita, ¿no? Es como esta parte que ella misma se ha dado cuenta y lo ha dicho, ¿no? Es que creo que te ayuda bastante. Y en 2 años, pues también he tenido un montón de cosas en el mismo trabajo que lo he aplicado con las personas que atendía o atiendo, y definitivamente veo una completa diferencia, ¿no? En estos microejercicios es como un cambio, es como tener
mm, eh, como tener un tesoro, yo lo vería así, ¿no? En momentos donde llegan con un alto grado de estrés agudo, de trauma, y ver cómo hay cambios. También quiero como compartir que yo en algunos momentos llegué a incluso como a sorprenderme bastante, ¿no? Eh, una por los cambios y otra por esos como altibajos que tienen, ¿no? Pero a veces recuerdo mucho cuando usted decía, no teman a la reacción del paciente, ¿no? Porque a veces pueden caer en una situación como muy fuerte, pero que eso también les permite sacar, ¿no? Sacar y después llegar a la calma, ¿no? Entonces, creo que conservar mi calma ha sido primordial para atender a los pacientes con un alto grado de sufrimiento. Eh, gracias. Gracias a ti, yo te quiero dar públicamente las gracias porque esta mujer, pues como muchos de ustedes, pero ella en concreto atiende y ha atendido y yo creo que seguirá atendiéndolo porque tiene un corazón muy noble a pacientes con un alto grado de sufrimiento, a pacientes que a lo mejor no están estructurados ni tipificados como tal. Estamos hablando de desplazados, de migrantes, de refugiados, a personas que no van a ir a pedirte un turno, ¿verdad? Porque están de camino en el tren de la bestia o pasando México, llegando hacia Estados Unidos si es que llega. Entonces quiero hablar, tomarme un minuto porque aprecio mucho el trabajo que haces y que hacéis sobre la importancia que una persona que está en las zonas de conflicto, en zonas de conflicto no necesariamente es una guerra, por ejemplo, un país que está muy afectado por el cambio climático o en Panamá el asunto del Darién, en zonas donde hay mucho sufrimiento humano, que eso está en todos los lugares del mundo. El hecho de que el cuidador medite es lo mejor que puede pasar. Yo tengo mucha experiencia en eso, experiencias negativas de ver a compañeros que han entrado en burnout por no tener capacidad de sostener su propio autocuidado. También en burnout por la indefensión aprendida de ver que eso no tiene fin, ¿verdad, Adriana? Entonces, el hecho de que uno tenga capacidad de seguir ayudando en esas circunstancias no es que sea un santo, sino que ha cultivado deliberadamente la resiliencia. La meditación opera sobre la resiliencia, opera sobre todo, yo diría, en el sentido de que nos aumenta la capacidad de atender de verdad y de estar concentrados en el tiempo y en el espacio con una persona que a lo mejor solo la vamos a ver 5 minutos en nuestra vida y que nunca volverá a consulta, ¿verdad, Adriana? Entonces, el hecho de reconocer y de aceptar eso ayuda mucho al cuidador tanto en ubicarse en el tiempo y en el espacio y tiene muchas ventajas en su salud física, porque un cuidador que está en contextos de mucho dolor, su sistema inmunológico acaba dañándose y acaba perdiendo el sueño, la calma mental y muchas cosas, ¿no? Entonces es importante reconocer que las ayudas que nosotros ofrecemos a las personas empiezan por prestarles nuestros estados mentales. Y me gusta eso de prestarles nuestros estados mentales, porque en tanto que nosotros tenemos un estado mental de calma, somos capaces de sostener incluso lo peor de la existencia, pues que es la muerte o la depravación. No hace falta que seas un meditador de gran recorrido. Adriana nos está contando su caso. Ella ha empezado hace poco, pero en pocos años puede ver claramente cómo ha reducido su estrés. También podemos hablar de la reducción
en la intoxicación traumática y la prevalencia del trauma en las personas en PTSD, porque alguien que atiende a personas que están muy mal acaba teniendo un PTSD maravilloso. Y también sus familiares, por ejemplo, su hija, ¿no? Entonces, no solamente meditamos para nosotros, y esto yo creo que es algo muy importante, sino que el beneficio de la meditación es desde el corto a largo plazo como una mejora social que empieza con uno para que los demás también se beneficien porque uno está mejor, ¿no? Entonces, eso es importante. En esas zonas, Adriana, meditar por 1, 2, por los que atendemos y 3, para que en ese contexto de tanto drama, algunos de ustedes sé que trabajan pues en grupos de adicción o en grupos de prisiones o en grupos de enfermos que van a morir, y la pregunta es siempre la misma: ¿por qué le tengo que enseñar a meditar a una persona que va a morir? Pues para que muera mejor. ¿Por qué a alguien que va a tener un hijo? Pues para que lo tenga con conciencia. O sea que la meditación se puede enseñar a cualquier persona. Hay incluso prácticas y estudios realizados sobre pacientes que están en coma y cómo cuando los cuidadores meditan y les acompañan desde el coma, los efectos del retorno son antes que aquellos que no tenían un cuidador que meditaba. Entonces, son infinitos, ¿verdad? Y podríamos hablar de esas experiencias que son muy loables. Gracias, Adri, por lo que haces. Gracias, doctora, porque sin esto también no sé dónde estaría. Sin todo este apoyo, sin la fundación no sé dónde estaría. Muchas gracias. Gracias a ti, valiente de verdad. Marisa, adelante. El botoncito. Sí, pues precisamente he levantado la mano para un poco hablar de esto que acabas de hablar, como, bueno, yo empecé a meditar, ¿no? Bueno, pues también con altibajos y tal, hace como unos 8 años o 9, que hice un curso de 8 semanas para el control del estrés y todo esto, ¿no? Y cuando yo empecé en esta línea fue porque quería dejar de empujar y de sostener y lidiar, como decía la compañera, con la culpa, sobre todo con la culpa, con ese cargar, ¿no? Con todo. Y lo que he descubierto a lo largo de todo este proceso, y sobre todo el proceso tan importante que hemos hecho con la fundación, o al menos que yo he hecho con la fundación, en el encuentro con la meditación y con el conocimiento profundo de uno mismo, en la línea de lo que decías, es que si nosotros no tenemos afinado el instrumento con el que trabajamos, que somos nosotros mismos, es muy difícil sostenerse, muy difícil. Y también he descubierto en experiencia directa que cuanto más estoy yo integrada, cuanto más presente estoy, cuanto más afinada, por compararnos con un instrumento, cuanto más afinada estoy, más eficaces. No es tanto es la técnica, que esto también lo he aprendido, es la técnica que utilizo, sino cómo estoy yo, cómo he hecho yo mi propio proceso, cómo yo he evolucionado y profundizado en él. Ese ha sido un descubrimiento hermoso, porque así se ha hecho fácil el trabajo. Hemos pasado y esto me recuerda a Santa Teresa de Jesús, que habla cuando instruye a sus monjas en el proceso, ¿no? Cuando habla de que no evolucionan diferentes etapas, pero en esta etapa en la que las cosas son fáciles cuando hemos conseguido afinar en un punto en el que no tenemos que resolver los problemas. Y esto también enlaza con este trabajo que estamos haciendo en compasión, es decir, cómo la compasión ya es sí mismo, en esa meditación de la compasión, que abre ese espacio en el que las cosas emergen. No sé si lo estoy explicando bien, pero es muy bonito, sobre todo porque es muy liberador, porque se hace sencillo, porque la verdad es que ayuda mucho, sobre todo a las personas que tenemos, bueno, a todos, por supuesto, porque todos tenemos que lidiar con múltiples cosas, ¿no? Pero si encima nuestro trabajo está relacionado con recibir
y acompañar a otros que sufren, pues esto es fundamental. Y bueno, tengo que agradecerte particularmente a ti y a todos los compañeros que podamos hacer este proceso y que yo haya esté pudiendo hacer este proceso con todos vosotros y en particular contigo, Concha. Muchas gracias. Gracias a ti y de nuevo aquí, pues ustedes tienen otro ejemplo. Marisa, aunque ella no lo diga, atiende también a poblaciones de riesgo en adicciones, en depresiones profundas y esos beneficios que estás hablando, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de la meditación que tiene que ver con la compasión, no todas las meditaciones son iguales. Al principio sí que buscamos la calma y la positividad, pero ¿qué hacer con un paciente cuando se presenta la bestia y la meditación de la calma y la positividad no vale? Pues tenemos que usar otro tipo de recursos y en eso la meditación, pues más de 2.500 años de currículum demuestra que funciona, ¿no? La meditación basada en la compasión estimula el lóbulo frontal izquierdo y eso no solamente hace que el paciente tenga calma y positividad, sino que el terapeuta le reciba desde la calma y la positividad. La positividad para mí no es la psicología positiva, que respeto mucho, sino la positividad es la capacidad también de aceptar radicalmente, de tener una compasión radical y estar presente y concentrados. Esa capacidad de estar concentrados también tiene que ver con un neurotransmisor que se segrega en la meditación, que son los GABA. A medida que nosotros profundizamos en la meditación, y la meditación es un arte para toda la vida y le vamos a dejar el arte a la humanidad, ¿verdad? Lo que hacemos es reducir esos marcadores que hemos dicho, ¿no, Marisa? La presión, la respiración, el marcador cardíaco, pero todo eso afecta al hipotálamo. Y como el hipotálamo es desde el cual nosotros disparamos el miedo, también desde el hipotálamo está todo lo que tiene que ver con la coherencia cardíaca. Y en un terapeuta yo creo, Marisa, que la coherencia cardíaca es total, que si tú has perdido tu intuición de lo que estás sintiendo y decir que no, que me da que esto no va por ahí, que va por otro lado, uno no puede formular las preguntas apropiadas, ¿no? Y sé que ustedes no solo trabajan en psicología, en el coaching también, ahora cuando Eulalia hable, esa coherencia yo he visto en muchos estudiantes también, en todas las áreas, también en el coaching, cómo su coherencia y su intuición se hacía más firme desde la meditación, ¿no? Has hablado de Santa Teresa y es que la meditación produce serotonina y eso quiere decir que nos alegra la vida y nos alegra la vida y nos da una posibilidad de relacionarlo porque la serotonina actúa sobre el sistema límbico segregando también endorfinas que disminuyen el dolor, está clarísimo, y hacen que nosotros tengamos otra relación con el paciente, una relación que no está basada en te doy turno, sino que se genera un vínculo y un apego que no tiene que ver estrictamente con eso. Es un proceso de reparentalización compasiva donde también claramente está demostrado que aquellos terapeutas que meditan consiguen antes la reparentalización de sus pacientes y de sus grupos terapéuticos que aquellos que no lo hacen, que aquellos que tienen un saloncito maravilloso, que el paciente eso no lo necesita, llévenselo ustedes al bosque, pero tengan cordis, en latín cordis tiene que ver con la cordura y también con el corazón. Entonces esa coherencia la vamos desarrollando a lo largo de la práctica, ¿verdad? ¿Por qué medito yo? ¿Para qué medito? Tú has hablado de algo muy bonito que es comparar la mente con un instrumento. Y también las de los pacientes, para afinarse incluso, necesitan escuchar un sonido de referencia. Y ese sonido de referencia es el terapeuta. No hay que decirle al paciente, mire usted, yo medito, tiene usted que comprarse un cojín y póngase el incienso, sino simplemente
estar en ese estado donde podemos acoger y podemos sostener cosas que no se dirían, ¿no? La meditación no es evitativa, no, todo lo contrario. Nos entrenamos precisamente incluso para situaciones más desagradables de las que nos suceden, por si suceden, que tengamos suficiente resiliencia para eso, ¿no? Yo creo que en eso, en los grupos, Marisa, he visto juntas cómo ha cambiado. Yo recogería de nuestra experiencia el grupo con personas con dependencias, ¿verdad? Y sus grandes feedback en la meditación. No sé si quieres decir algo de eso. Ahora. Ahora. Es que quito el micrófono porque hay un gallo que con todo el rato canta y digo, para que no... Bueno, fue una experiencia súper bonita. Después yo he tenido la oportunidad de comentarlo cuerpo a cuerpo con ellos y bueno, pues les ha permitido conciliarse desde otro lugar, no tan de ¿no? Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, sino desde también cómo hay que cuidar las propias emociones, sobre todo cómo se trabajó el reconocimiento de la vergüenza y de la culpa, esas dos emociones que acompañan siempre, nos acompañan como seres humanos, pero particularmente en el asunto de las adicciones hay mucha vergüenza y mucha culpa, y poder confrontar con eso en esos ejercicios que hicimos, que también había movimiento, que era otra de las cosas que yo quería decir, que últimamente he incorporado a mi meditación hacer ejercicios físicos previos también, ¿no? Trabajar pues yoga. Cada día también creo y que ya lo vimos ayer, es muy importante el movimiento del cuerpo, muy importante, afina de nuevo también la meditación, no se queda o sea, va mucho más allá, es ir añadiendo elementos, Concha, que están facilitando, ¿no?, la vida. Y luego también quería comentar en esto que vamos a vivir episodios también, ¿no? Entrenarse en el no tener agua, no tener casa, no tener nada, ¿no? Creo que también es muy importante porque para hacer el trabajo que vamos a tener que hacer personal, familiar y también en nuestra práctica clínica, tenemos que fortalecernos mucho, porque si no nos va a pasar el tsunami por encima y nos va a arrastrar, y la idea es que seamos un poco con todos nosotros, seamos faros interconectados, que podamos poner un poco de orden en el caos, ¿no? Y del caos al orden y todo esto. Entonces, es importante todo esto que hacemos juntos. Yo lo agradezco. Si no fuera por esto, creo que no podría estar donde estoy. Lo tengo clarísimo. Gracias. Muchas gracias, gracias por lo que hacéis y también por innovar, por meter la meditación en lugares donde a lo mejor no llegaría, ¿verdad? Hay que innovar. Vamos a darle paso a Adri, Adri Reyes. ¿Meditas, Adri? Hola, Presente. buenos días. Muchas gracias, Concha. Pues yo estoy muy agradecida de estar aquí y sí medito, pero fíjate que me surge esta cuestión y me gustaría ver tú qué me puedes recomendar. Yo en el 89 empecé a meditar, bueno, desde otra disciplina quizás, pero entonces desde entonces he tenido el conflicto en mi zona, que siempre he sido como, vamos a decir, señalada, burlada, que porque medito y es algo así como que no está dentro de la religión y burlas, etcétera. No así tan marcado, a lo mejor con los propios compañeros, pero nadie medita, o sea, nadie quiere meditar, porque suelen ser personas muy creyentes, principalmente desde la Iglesia Católica, y en ese tiempo, 89, la meditación casi era, pues, tabú, o sea, prácticamente era, bueno, no estaba totalmente aceptado. Pero bueno, me regreso a mi presente. Yo te conocí en la pandemia y también, como dicen mis compañeros, para mí ha sido genial porque me rescaté aún más, a pesar de que yo meditaba desde entonces.
Yo desde el 2014 atiendo pacientes con cáncer específicamente. Y yo revisaba mucho la bibliografía y decían muchos estudios que la respiración, la relajación y la meditación 2014 ayudan muchísimo a disminuir signos y síntomas de personas con diagnóstico de cáncer o de SIDA, etcétera. Pero yo les mencionaba meditación y era tabú. O sea, nadie quería practicar la meditación, no porque estaba fuera para ellos de la religión. Y cuando una persona es diagnosticada, para mi punto de vista, se acerca demasiado a la iglesia, mucho más. Es como que su sostén o su consuelo, y entonces para ellas meditar ya no está. Entonces yo manejaba es relajación, es respiración, y así lo he manejado. Pero exactamente la semana pasada, Concha, me topo con una persona que me dice literal, oye, es que no es algo satánico eso que hacemos de los ejercicios, y yo, satánico, imagínate en este tiempo. Yo les sigo manejando que son relajación, que respiración, y entonces ahí es donde, por eso estoy ahora aquí. ¿Qué me recomiendas en este tiempo? Desgraciadamente, así sigue siendo aquí en Monterrey, México, donde el catolicismo es demasiado fuerte y prácticamente está peleado con la meditación. Ahí no sé cómo abordarlo en este momento. Sin embargo, lo sigo haciendo, o sea, seguimos haciendo los microejercicios desde la neurociencia y los hemisferios. Yo les explico todo y lo practican, pero hay personas más susceptibles que dicen, eso es meditación y eso está prohibido en mi religión. Esa Ajá. sería mi cuestión. Gracias por la pregunta. La verdad es que nos estás poniendo tarea. Creo que vamos a tener que organizar un curso de meditación basado en los orígenes de la meditación desde el cristianismo y desde el catolicismo. Para mí, que yo he crecido en el catolicismo, además hija de una monja, quiero decirte que no hay ninguna contradicción, más bien en todos los grupos y en todo el mundo hay personas que tienen visiones más estrechas de la fe y experiencias diferentes. Marisa ha citado a Santa Teresa. Creo que hay suficiente método y ciencia, porque Santa Teresa era doctora de ciencia y doctora de la Iglesia. Solamente con Santa Teresa ya no la acabamos, ¿no? Su método de meditación basado en el discernimiento teresiano son volúmenes, ¿no? O su método de las moradas es muy complejo. Entonces yo entiendo que a lo mejor una persona de la calle prefiere negar que eso efectivamente se producía antes que meterse a estudiar. Tres nombres te puedo dar y luego, claro, más podemos comentarlas en privado: Santa Teresa, San Juan de la Cruz y San Ignacio, ¿no? Porque los retiros de San Ignacio de Loyola, pues también San Ignacio desarrolló. San Ignacio es de corriente jesuítica y hay que decir que los jesuitas tuvieron muchísima conexión con Japón y con Oriente, y también la Orden del Carmelo tuvo muchísima conexión con Oriente. Entonces, las cosas que yo sepa, Jesús era oriental. Hasta ahora sabemos de él, ¿no? Creo que es importante manejar esos miedos, ¿verdad? Con figuras de referencia que además el padre Keating en Estados Unidos, muchos católicos, incluso el Papa Francisco, que le puede llamar introspección, si quieres, para quitar el miedo a esto, ¿no? Los ejercicios que hacemos normalmente además no tienen ni talante religioso, porque, insisto, una cosa es meditar para el cultivo del bienestar y luego ya entrar en una práctica que sea de una religión donde merecen el 100% de los respetos. Yo soy muy educada con los pacientes y creo que no se debe de hacer nada que ellos no autoricen por libertad y por respeto, ¿no? Pero sí, justo las investigaciones que hay en materia del cáncer, que las hizo la Universidad de Arizona y la Universidad de California, algunas de esas universidades son católicas
y sugieren que los pacientes del cáncer, que sobrevivientes del cáncer, que aprendían a respirar y a hacer yoga, justo, tenían menos recurrencia a la enfermedad. En eso sí que te puedo compartir los estudios, ¿no? Y es que en el cáncer ya está súper demostrado. Igualmente, si no quieren hacer ningún tipo de meditación, hay un protocolo de Trish que te lo recomendaría, que es específicamente para el cáncer, ¿verdad? Y no está basado solo en la meditación, sino en un diseño de los patrones mentales. Podemos cultivar la mente de muchas maneras. Uno es desde la meditación, otro es desde sueños, como ayer estábamos haciendo, otro es desde el movimiento. Lo más importante es reducir el efecto angustiante que afecta a una persona, que te digan simplemente el diagnóstico de tengo cáncer, te quedan tanto de vida, ¿verdad? Entonces, los estudios, hay más de 20 estudios de los últimos 4 años recurrentes del cáncer, donde los pacientes que han sido entrenados, y esto es importante, las relaciones mente-cuerpo, y tú puedes entrenar en la relación mente-cuerpo de muchas maneras. Podría ser con tai chi, podría ser con movimiento consciente, pero es mente-cuerpo, reducen el cáncer y su prevalencia en un 60%. Es bastante. Así es. Sí, pues muchísimas gracias, Concha. Te digo, a mí esa parte, o sea, siento que me falta que el paciente acepte la meditación, porque, por ejemplo, se hacen todos los ejercicios, la terapia de lo salvaje, la psicodanza, el arte, o sea, procuro que estén inmersos en todo eso que sé que les ayuda, pero dije, a lo mejor es el momento de cómo puedo yo lidiar con esa palabra que en este momento, en este tiempo, con personas de esta característica les cuesta mucho, que es meditación. Bueno, Gracias. después le vamos a cambiar el nombre hacia introspección y utilizar una terminología de carácter más cristiano, católico. Insisto, nos has puesto una bonita tarea. Me vas a dar una buena reflexión Gracias. y te la voy a devolver. Gracias, Concha, qué bueno. Gracias a ti por tu reflexión. Muchísimas gracias. Alejandro, ¿tú meditas? Gracias, buenos días. Sí, no con la frecuencia que quisiera, no con la frecuencia que quisiera, vale, estoy a un tema de mucha demanda laboral. A Dios gracias y me siento muy grato en eso, dedicándome a mi gran pasión. Yo quería aportar un poquito a lo que acaba de decir la compañera. Yo tuvimos una experiencia, pienso, porque fueron muchos. Cuando se iba a ampliar el canal, aquí hubo un plebiscito. Antes del plebiscito hubo una masificación de la información por muchos recorridos y todo. Fue una cosa grandísima, como quien va a decirle al país que cómo hay que votar de diferente manera o una reforma constitucional, porque en el fondo era algo de eso. Y yo encontraba, y muchos encontraban que no se entendía el tema del tercer huevo de esclusa. Y fíjese que ese era un concepto entonces, a un brillante señor que preparó ahí, habían miles de personas con gente súper capacitada y eso no lo entendían así. Entonces, él dijo de repente, mire, olvídense el tercer huevo de excusa, lo que vamos a hacer es un tercer carril en la carretera. ¡Wow! Uno quedó, eso es. Entonces, pero bien empezó por ahí, pues. Entonces, mucho de lo que se trata, guardando la proporción, es que a veces, por lo menos en lo personal, me encargo mucho que dependiendo del público, yo cambio el cuento. Y el Ajá. cuento en buen sentido, ¿no? En cuento porque puede sonar algo así como cuento de hacer cosas feas. No, cambio el cuento y procuro, en esa es una habilidad que he cultivado mucho porque trabajo mucho con docentes y el docente de interior de nuestra república, provincias que le llaman en otro lugar, es muy diferente al capitalino de la capital. Entonces la narrativa es diferente. Entonces
Si bien es cierto, a las finales procura hacer una conciliación de que, mira, lo que yo te conté allá y lo que te conté de otra manera, es la misma cosa. A veces hay algunos que otras resistencias, ¿cierto? Porque el tema, y lo comprendo, aquí no tenemos ese tema muy arraigado en el tema de que el catolicismo aquí es bastante laxo, si se quiere, pero en algunas poblaciones, por ejemplo, los fundamentalistas, los llamados evangélicos de aquí, sí son un poquito reticentes. Entonces, pues, si sirve, yo me voy mucho por el tema del ejercicio, de la respiración. Eso produce un estado que el cerebro te lo pone diferente, ¿sabes? Y en lo último, por allá en el discurso, meto mente y meto, eso creo que se llama, mira, le dicen la verdad, esto le dicen meditación, pero tú aquí entreno, ta, 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 ta. Y si se agarran alguito de eso, un poquito de eso, créame lo que sí es bastante. Algunas poblaciones no. Honestamente, yo he oído curas, pues, católicos que estaba hablando una señora, una monja, lo entrevistaba un canal televisivo nacional de la Iglesia Católica, y el señor se tiró un discurso fundamentalista con la meditación trascendental, contra la meditación, y dijo que la meditación, que la meditación, que la meditación. El lenguaje corporal de la monja era así como que no sabía lo que estaba escuchando, pero ella estaba sorprendida. Y él seguía en su discurso, ¿no? Entonces, hay unos que se van a copiar sí o sí de ese discurso, hagas lo que le digas, pero sí se puede cambiar, resumida, cambiando la forma de decir el cuento. Así, así es. Acá lo que acá de lo mío, yo pienso que la meditación a mí me ha permitido mucho descubrir muchos fondos personales, fondos, abismos. Y el abismo no necesariamente es oscuro, a veces el abismo es bien blanco, pero yo no me he dado cuenta. Lo otro es que me siento mucho más responsivo y recargo mucho en eso porque en situaciones en las cuales curiosamente debería, y yo no sé si es porque me comparo o no, pero la situación que se pone un poco intensa por alguna razón muy, muy particular, y yo puedo conectar yo inmediatamente con verlo como en tercera. Y ahí, en el cliché, que a veces se convierte en cliché, pero no es cliché, en eso de estar presente es cuando uno siente que hay una, por sobre todo a mí, que me da una cosa en el pecho, una cosa que la cabeza así, entonces yo puedo percibírmela y sin entrar en que me siento en un cojín o que pongo las benditas, que como me choca esta cosa aquí en las propagandas, ¿no? Porque la gente dice, meditar es esto, eso, bueno, eso también lo he podido asimilar, porque ese cliché, la verdad que me producía de todo. Pero a lo que voy es que esa responsabilidad aumenta de una forma muy inmensa. Y sobre todo las pocas veces, bueno, no ha sido pocas veces, en que me he tenido que pasar por el apuro, por falta de gestión administrativa apropiada, personal, y salgo de aquí, me baño, boom, por ahí mismo voy para el trabajo y va y regreso, y en esa vorágine, cuando uno le entra de repente, mira, ya, vamos a meditar, y de una vez al cambio, de una vez. Claro. Pero es como si se tomara uno un medicamento. Así es sencillo. Te lo tomas y te das cuenta que te bajó la tensión. Sí, te la bajó. Así es sencillo. Eso es, digamos que mi aporte muy grande. Y cuando pierdo un poco, un libro que a mí me impresionó mucho, que lo veo de vez en cuando, La mente del Buda. Cuando pierdo un poco esa parte eh, cognitiva, experimental, todo aquello, para parte del basamento teórico que hay detrás, voy y lo recojo y me trae de nuevo al cojín. Curioso. Yo me he descubierto que tengo que dar una vuelta cognitiva, después emocional, para sentarme. Y sobre todo, hay una cosa también que yo quiero destacar mucho. No, yo no hago propiamente atenciones, pero sí evaluaciones. Y donde Claro. he notado que conecto poderosamente es cuando esas madres empiezan a narrar la vida de esos niños de alta capacidad, que wow, son unos discursos y unas cosas horribles. Cuando esas señoras, que yo he tenido la cosa de que les califico la misma prueba enfrente y le hago todas las cosas, literalmente ahí lloran, así no, lo que estoy diciendo que es metáfora, lloran. Y es algo que uno se queda y que, ¿qué pasó aquí? Pero esa sintonía de escucharlas a ella, de verla,
y que agarren ese diagnóstico y te observen, ay, licenciado, que no sé qué, bueno, vienen las alabanzas y las cosas, ¿no? Pero es hermoso que uno conecta con ellas. Digo ellas porque son la gran mayoría de 10 que van 9 madres, el papá, bueno, uno que otra vez está por ahí, pero son madres, madres que conectan poderosamente con ese niño y yo voy llevando la situación a través de ella. Cuando digo Claro, situación, ni hay que hablar mucho ahí, ¿no? Pero, pero ese lo ataño mucho a esa estabilidad emocional y, y yo diría como que si uno tuviera un servomecanismo que te permite, si el carro se acelera o no, o si se aguanta o no, pero uno va a la velocidad apropiada y va ahí como en el manejo, en el pilotaje, y de repente tienes a la persona al lado y la persona va contigo y se monta en el carro y eso es fantástico y se bajan cuando se tienen que bajar. Ese era mi aporte, pues, así por decir. Hay mucho que decir, pero bueno, aquí podríamos quedar mucho tiempo. Gracias. Ah, gracias, gracias Alejandro. Quiero citar textualmente para la compañera Adri y también para otro que pudiera escuchar más tarde este vídeo. Es el texto de la audiencia del Papa de octubre del 2021, donde él habla de la meditación prácticamente. Dice, todos necesitamos meditar, reflexionar y encontrarnos con nosotros mismos, sobre todo porque la meditación es un instrumento que representa un alto terraplén que nos puede ayudar a ver el estrés cotidiano y el vacío que se esparce por todos los lados. Todos necesitamos meditar, dice el Papa Francisco, reflexionar, reencontrarnos a nosotros mismos, audiencia del 28 de abril del 2021. Y añade algo muy interesante, porque a mí me gusta mucho él en su visión, dice que no importa la puerta a través de la cual pasa la oración y la palabra de Jesús. Y si esa puerta es la meditación es una experiencia de paz interior en el encuentro con Jesús y que no hay que tenerle miedo al método. Los métodos, añade, de meditación son tan diversos como los maestros y cada maestro tiene su método. La meditación es la manera de conectar con el Espíritu Santo y el único camino de Jesús. Yo no tengo ningún problema en compartirlo, pero lo pueden ustedes encontrar, ¿verdad? Luego lo subiré también a la web. Me parece que es muy importante esas palabras como para poner un orden, ¿verdad? Que lo dice el Papa sobre qué considera él que es la meditación. Claro que Lice, una pregunta, o una observación muy poderosa que veo que usted afirmó y que quiero como destacar. Si bien es cierto, y no es que si bien es cierto que, y eso antes no me lo creía yo porque no lo había visto o no lo había percibido. Uno puede enseñar a meditar a las personas. Hay mucho cliché en esto, mucho cliché que de repente hay gente que bueno, se mete por el lado equivocado y cuando, que es muy poco, yo no le tengo, no, y eso que hay que ser respetuoso y delicado y pedir permiso a lo que el paciente pueda sentir, pueda vivir y prestarle. Eso, todo eso es cierto. Am, y hay tanto cliché que incluso cuando algunos pocos conocen, ya sea porque se me salió, se me fue, que he estado en meditación vipassana, entonces viene el extremo del cliché mismo, ¿no? Como que si eso fuera una sí, cosa para superhéroes, como si eso fuera una cosa para gente que viene del planeta Krypton, qué sé yo. Entonces, no, mira, papá, mami, mira, joven, mire, señor, mire aquí, use la respiración, vamos a ver, pa. Y ahí sin darse cuenta lo llevé, y verdad. Entonces, le he hecho un ejercicio que ni siquiera se cuenta, ni siquiera, y lo voy llevando él o ella. Entonces ahí clic hace. Entonces, mira, jovencito, jovencita, sí. con quien sea, Yo, esto no es esto, esto no es esto, esto no es esto. Por ahí me voy. sí, yo creo, bueno, nosotros tenemos bastantes experiencias en grupos de meditaciones católicos y diría que para mí una de las personas que en nuestra casa lo ha aplicado y lo está aplicando es nuestra Indira, ¿verdad? Indira
que ha estado con nosotros y sigue estando, pero desde otro lado, ¿verdad? Para ella le ayudó mucho el estudiar psicoterapia contemplativa e incluso decir que era una psicoterapeuta contemplativa católica, ¿verdad? El Papa dice, el método es un camino y no es la meta. La meditación es un camino, es un método para observar y hace intervenir el pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Y eso es necesario para profundizar en la fe. A mí me parece maravilloso, ¿no? Luego, bueno, podríamos, como hemos dicho, hacer, desde luego, vamos a hacer algo para ayudar a nuestra compañera a que tenga más instrumentos en eso. Eulalia, hemos estado hablando de tu compatriota. Tal cual, con tanto amor y cariño. El Papa Qué Francisco. bello es Ah, bellísimo. yo desde que largó Laudato Si, yo ya lo conocí personalmente, vivió acá en donde yo vivo, porque como ha sido misionero, también estuvo por acá. Así que bueno, a ver, compartir dos cuestiones puntuales, como en la profesión de coach, ¿no? Sí medito desde, esto lo voy a contar como anécdota, en la pandemia empecé a meditar, cuando la conocimos a Concha, y yo estaba desde lo que yo hago dispuesta, digo, yo salgo a ayudar, estoy lista, así como un soldado a la guerra. Y cuando entramos con la fundación, wow, momento, hay que aprender y Y hay entrenar. dolor. Y es otra cuestión y viene por otro lado. Y el espacio es uno mismo, el espacio de acción directa y efectiva. Entonces desde ahí empecé a meditar tomando la responsabilidad esta, ¿no? Desde que en el coaching uno es el espacio para que el otro llegue tan lejos como quiere. Entonces, si bien yo desde lo profesional me doy cuenta del efecto diferencial en cuanto a la escucha y presencia que yo tengo frente a mi cliente, que muchas veces me dicen, el mismo cliente me dice, ¿cómo escuchás y cómo sabés lo que yo pienso y quiero decir? Sí Y es. es eso, es el estar sumamente presente. Eso por un lado, porque además nosotros como coaches tenemos la primera competencia, está estandarizado, pertenezco a la ICF, que es internacional, y lo primero es normas éticas, y es dedicarme al espacio de aprendizaje que es el coaching, no meterme con otras disciplinas, y también escuchar la ética del cliente y cuáles son sus límites, y poder distinguirlas y no ir más allá de lo que para esa persona y ser humano le es un límite, no solo moral, sino ético. Y bueno, entonces entrenar yo como para ser mejor profesional y que lleguen más lejos mis clientes. Eso yo tengo evidencias muchas. Y luego la otra que quería compartir como ejemplo, que trabajo en una escuela de formadores de coaching y los formadores empezamos todos a meditar. Y los resultados de los grupos de estudiantes fueron extraordinarios. En 8 años que yo trabajo en la escuela, nunca habíamos tenido esos resultados. Se ríe la doctora Concha porque mucho tuvo que ver con eso. Y ha sido medible, es decir, nosotros teníamos repitencia y gente que no lograba la terminalidad del ciclo en el tiempo que correspondía. Exactamente. El año pasado, en el mes de julio, nosotros realmente, no, ha sido este año, la gente que empezó el año pasado, este año, en julio, medimos, teníamos 100%, nunca lo habíamos tenido, de gente que aprobaba el curso en el tiempo que correspondía y además los niveles en los que ellos estaban. Y todo era porque nosotros, los formadores, estamos alineados en esto de meditar. Así Y es. eso quería compartirles. Y otra cosa, nosotros tenemos una práctica que enseñábamos que era el centramiento, es el nombre que tenía. Y en esta cuestión
nosotros hemos tenido un darnos cuenta de que lo que hacíamos era enseñar a la gente a un principio y tipo específico de meditación. Dentro de lo que es el mundo coaching no está la apertura para escuchar y distinguir que eso es una meditación. Nosotros lo seguimos llamando centramiento y no hay ningún inconveniente y quedamos todo en paz y no sé, somos celosos al ser una disciplina que recién comienza de no invadir otros espacios. Bueno, queda en paz y en orden por ahora y es la escucha que tiene la gente que forma el mundo coaching. Entonces seguimos haciendo eso, pero distinguiendo y entrenando a nuestros alumnos que lo sepan hacer, porque tiene esta otra, el beneficio, a ver, personal. Entonces eso como aporte y estamos en paz y no invadimos nada. Sí, muchísimas gracias. Justo yo quería hablar de ese experimento que hicimos. Estamos hablando del compañero Marco Leone, José Luis Valle, los compañeros de Argentina. Marco Leone, en su trabajo final del segundo año de psicoterapia, propuso hacer un experimento con sus propios estudiantes. El experimento consistía, como ha dicho muy bien Eulalia, en tomar de nuestro programa anual de meditación 90 sesiones, o sea, 3 meses de ellos, y ponerlos a lo largo de todo el año y medir cómo estaban antes y cómo estaban después en indicadores donde no podían llegar desde lo cognitivo. Lo que ha dicho Eulalia, doy fe, es completamente cierto y es muy interesante, sobre todo porque uno se siente contento de ver que lo que un estudiante aprende lo puede llevar a sus ámbitos y a sus terrenos de distintas maneras y hacer crecer lo que ya está haciendo sin que entre en ningún conflicto. La meditación, desde luego, tiene que ver con generar respeto. Y no veo yo que haya ninguna contradicción en ello, pero es muy importante cómo nosotros la presentamos y si somos capaces de contextualizarla en los instrumentos y en la visión del otro o no somos, ¿no? Yo vivo ahora en un país musulmán. Y ustedes pensarán, por ejemplo, que aquí la gente pues no medita, pues sí meditan. Y hay que diferenciar entre meditar y orar. Y quiero decir que orar tiene efectos mucho más intensos en el cerebro que meditar, pero la gente no ora tanto. Entonces tenemos que bajar un poco y empezar por la meditación. Estudios realizados a niños que meditan y niños que oran, pues se ve claramente que los niños que oran y oran con fe tienen unas características, por ejemplo, en habilidades prosociales, en materia de resiliencia, de fe, tienen una estructura de habilidades y de fortaleza que los que no rezan, que no tienen eso, no lo tienen. Ustedes dirán, entonces todos los niños tendrían que rezar. No he dicho eso, he dicho que eso es lo que dicen los estudios, ¿verdad? Y se ha practicado en todas las religiones. Aquí hay una fundación, justo la Fundación Abraham, que la fundó el Papa Francisco junto con el emir de Abu Dhabi, en el estudio de la interreligiosidad de las 3 religiones. Y es muchas más cosas las que nos unen que no las que nos separan. Y eso es súper importante de mantener en la vista, ¿no? Gracias por ese ejercicio de coaching. Gracias. Gracias a ti. Tremendo cambio. Gracias. Le vamos a dar la última palabra ya a Lidia. Lidia, adelante. Y luego vamos a los ejercicios. ¿Meditas, Lidia? Ese es mi problema. No soy tan disciplinada, pero cuando lo hago, bueno, yo me mantengo aquí. Yo no tenía la menor idea que era meditar. Cuando empecé el primer curso con Concha en 2020, en el grupo 18, no tenía la menor idea que era meditar y ni siquiera cuando lo hacíamos ahí durante el curso todavía no me quedaba claro. Medito, yo creo que por eso sigo
me meto a todos los cursos porque yo sé que solo estando en los cursos medito más. O sea, Claro, la disciplina de hacerlo diario, no he podido, no soy disciplinada en eso. Lo he intentado en varias formas, pero no soy tan disciplinada, siempre ando corriendo. Pero meditar, hacerlo, me ha ayudado a bajarle el acelere, pues, que traigo y que traía, ¿no? Y que entraba yo fácil en colapso como terapeuta o como neuropsicóloga en el hospital, porque realmente ahí trabajamos con mucho dolor. Y, claro. y bueno, introducirlo en mi práctica profesional me ha costado trabajo. Es como lo que decía Adriana en relación a la religión. Creo que trabajar con tanto científico, con tanto médico, cuesta trabajo introducir la palabra meditación, porque se ríen, efectivamente se ríen, ¿no? Claro. Y Bueno, se recuerdo, ríen de su ignorancia. Bueno, sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué me enganché aquí? Por precisamente el abordaje que haces con las neurociencias y los circuitos de neurotransmisor. Eso me ha ayudado a mí a poder transmitir en este lenguaje científico el exacto. por qué es importante esto. Además, lo ven, porque con mis pacientes recuerdo una conferencia, una de las clases con Richardson, que él Ajá. decía, ¿cómo introducir? ¿Qué es esto? Se llama meditación y él decía, es que no es precisamente meditar, No, ¿no? no lo es. Así Y es. él dijo, y le preguntaba, no recuerdo quién preguntó, entonces, ¿cómo le decimos? Y él dijo, podemos hablar simplemente de, vamos a hacer un ejercicio mental. Eso Exacto. hago yo, eso hago yo con mis pacientes para Así es. iniciar, porque tengo que hacer evaluación cognitiva y eso estresa mucho. Entonces, Claro. me introduzco de esa manera, les digo, vamos a hacer un ejercicio primero, un ejercicio. Y ya ha habido pacientes que se levantan y se quitan la chamarra y dice, usted dígame, ¿cómo me muevo? No, no, es un ejercicio mental, permanezca sentado, ¿no? Y Exacto. entonces, Exacto. simplemente cierre los ojos, escuche mi voz. Este, y yo hago, lo he sentido así, yo sí soy desde los primeros microejercicios donde nos daban las hojas, las meditaciones escritas, a mí eso me encantó, escucharlo me ayudaba, pero cuando yo lo leía con el paciente, con la entonación que nos enseñaron en el laboratorio de microejercicios, era desde el tono, desde cómo lo vas diciendo, La prosodia. la Ujú. prosodia. Entonces, leerlo yo era como volver a meditarlo yo misma. Así es. Así es. Entonces, eso me ha Gracias. ayudado mucho aquí y por eso sigo acá. Gracias. Bueno, yo tengo que decir que aunque ella dice que no medita y no tiene disciplina, tiene la disciplina de venir a todas las clases a meditar. Entonces, algo sí que ha hecho. Y verdaderamente en tu trabajo a nivel neuropsicológico con el tipo de pacientes que asistes en México, que es muy difícil, las neurodegenerativas, pues sí que vemos todo tu trabajo interno, ¿no? Cómo ha florecido. Me gusta mucho que traigas esa definición de Davidson, porque también es padre de la casa, sobre todo en el sentido de que no le podemos llamar meditación a lo que hacemos. Es que la meditación son palabras mayores, solamente estamos haciendo micro ejercicios para cultivar una mente saludable, nada más, nada más. Es como alguien que va al gimnasio para mantener su cuerpo en forma o alguien que realmente se entrena para las Olimpiadas. Hay una gran diferencia, perdónenme ustedes. Bueno, gracias. Vamos a, Gracias. si me lo permiten, yo había preparado una serie de ejercicios. Vamos a hacerlo porque aquí la palabra es ley. Si algo que hacemos es cumplir nuestra palabra. Vamos a hacer 10 micro ejercicios. Así que por favor, se tienen ahí ustedes un papel al lado y vamos a ver cómo los vamos a hacer todos de corrido y luego ustedes ya nos van a comentar cómo les fue los ejercicios. Iniciamos este primer ejercicio. Es un ejercicio para cultivar la atención.
Siéntense cómodamente. Cierren los ojos si se sientan cómodos con los ojos cerrados y si no, los pueden mantener abiertos mirando en un punto. Y ahora vamos a coger dos dedos, el índice y el medio de la mano derecha, los vamos a acercar a la nariz y vamos a llevar la atención al aire que entra y sale en los pulmones a través de la nariz. Observen simplemente el aire que entra y sale, sin intentar cambiarlo. Cuando sientan que su mente divaga y se va hacia otros pensamientos, simplemente levantan la mano izquierda y dicen: reconozco que me estoy yendo a otro sitio, y gentilmente vuelven a llevar la atención a la mano derecha. Y ahora vamos a abrir los ojos y vamos a poner a qué nos ha ayudado este ejercicio. Lo escriben. ¿A qué les ha ayudado este ejercicio? Ha sido un ejercicio de 1 minuto y medio. Excelente. Vamos al ejercicio número 2. Serán de nuevo 1 minuto y medio. De nuevo se colocan en una posición tranquila y cómoda. Cierren los ojos si lo desean. Inspiren profundamente y vamos a levantar la mano derecha si estamos atentos. Si están atentos, levanten la mano derecha. En la siguiente respiración van a llevar la mano derecha a diferentes puntos de su cuerpo. Y cuando la lleven, significan que están presentes en esa parte de su cuerpo. Si sienten que su mente divaga, levantan la mano izquierda y dicen: me he perdido. Y vuelven de nuevo a comenzar, llevando la mano derecha a distintos puntos del cuerpo, a cualquier punto. Presten atención a cualquier tensión, a cualquier incomodidad que les permita ver, llevar, acompañar la mano a ese punto. Y abrimos los ojos y decimos: ¿a qué nos ha ayudado este ejercicio? Es un ejercicio de acompañamiento con la mano acompaña al cuerpo. Segundo ejercicio: ¿a qué me ha ayudado este ejercicio? Tercer ejercicio. Es un ejercicio de visualización. Cierren los ojos si se lo permiten. Inspiren profundamente 3 veces. Y pueden visualizar un lugar relajante, algo que les genere confianza. Una playa, un bosque, su lugar favorito. Cuando sientan que lo tienen, levantan la mano derecha en un acto de reconocimiento y la llevan al corazón. Y recuerden que en la mano tienen 5 dedos. Y ahora vamos a recorrer ese espacio imaginando que en el dedo primero soy capaz de observar los detalles de los sonidos. El pulgar,
Observa los sonidos. El índice es capaz de observar los colores. El medio es capaz de observar las texturas. El anular es capaz de observar las emociones. Y el meñique es capaz de observar los pensamientos. Observa ahora cómo observas. ¿Qué diferencia hay entre observar simplemente o observar a través de tus dedos? Y abres los ojos. Fin del ejercicio. Ahora vamos a escribir de nuevo en qué me ha ayudado este ejercicio. Y ahora vamos a entrar en el cuarto ejercicio. Es un ejercicio sobre la bondad amorosa. Siéntate en silencio e inspira profundamente 3 veces. Cuando levantes la mano representará la amabilidad hacia ti mismo. Y poco a poco la llevas hacia el corazón. Cuando pongas la mano en tu corazón, puedes decir 3 frases que te generan el reconocimiento de que eres amable contigo mismo. Por ejemplo, que pueda yo estar sano, que pueda yo estar seguro, que pueda yo ser feliz. Y visualízate a ti mismo estando sano, estando seguro y estando feliz. En la siguiente respiración levanta la mano izquierda y la mano izquierda será la mano de la amabilidad hacia los demás. Y poco a poco vamos a acompañar la mano izquierda sobre la derecha y vamos a extender esos deseos de amabilidad hacia los demás. Mentalmente podemos pensar en 3 frases de buenos deseos hacia los demás, deseándoles amor, deseándoles salud, deseándoles bienestar o felicidad. Que puedan ellos ser felices, que puedan ellos estar sanos, que puedan ellos estar seguros. La siguiente respiración, abrimos los ojos. Fin de los ejercicios y anotan ustedes en qué le ayudó este ejercicio. Y vamos a compartir cuál era el propósito de cada uno de los ejercicios, a ver si fue así, ¿verdad? El primer ejercicio que tenía que ver con llevar la atención a la respiración, colocando los dedos sobre la nariz y reconociendo sobre que la mente divague. El objetivo de este ejercicio es entrenar a la mente en reconocer que el cuerpo es un ser vivo y merece prestarle aprecio. Al entrenarnos y poner la mano en la nariz, muchas personas dicen, no siento mi respiración.
y poco a poco empiezan a sentirse y a considerarse como un ser vivo. Al admitir con la mano izquierda que la mente se va, reconoce que tiene preocupaciones pasadas o futuras. El ejercicio sirve para apreciar el momento presente y la relación del cuerpo con la mente. Y cada vez que nosotros apreciamos el cuerpo con la mente, pues mejoramos nuestra salud mental. ¿Les coincide? Calma, serenidad y paz. Fortalecer las relaciones del cuerpo con la mente. Vamos al segundo ejercicio. Hemos hecho un acompañamiento de la mano a través del cuerpo. Este ejercicio sirve para andamiar el trabajo de la autocompasión, para ayudar a liberar la tensión acumulada en el cuerpo no reconocida, porque lo que más genera tensión es no reconocer. Y a la vez reconocer que la mano, que es un instrumento muy poderoso y que es tuya, tiene recursos para acompañar tu sufrimiento. Puedes reconocer y puedes acompañarte. Liberar la tensión, acompañar el sufrimiento y empoderarte, reconocer que tienes recursos. ¿Sí? ¿Fue así? Tercer ejercicio, el ejercicio de visualización sobre un lugar relajante. Todos los seres tienen derecho a tener un espacio seguro internamente, pero a veces externamente no lo tienen. Considerar, como ha dicho Marisa, la posibilidad de crear marcadores somáticos para un espacio seguro es súper importante. No hace falta que tengamos un espacio de 10 externo en nuestro interior. Nuestras prácticas de internalización los podemos educar. 1. Visualizar activa las conexiones entre el neocórtex y las áreas más primarias del cerebro. Al levantar la mano y colocar la mano en el corazón, activa una sensación de calma y también un efecto que tiene que ver con la producción de serotonina y oxitocina. Y vamos a imaginar primero los detalles en bruto. Y cuando pongo la mano, lo que hago es cultivar 5 aspectos de la observación. Los sonidos, los colores, las texturas, diferentes cosas. ¿Qué es lo que hace la persona al sumergirse en esa experiencia? Observar, que puede educar al observador. Y al educar al observador, la experiencia se vuelve mucho más fina. Se sumerge completamente en la experiencia, de nuevo a través del instrumento de la mano, 5 instrumentos, ¿no? 5 maneras de percibir la realidad, los 5 sentidos. Hemos trabajado pensamientos, sensaciones, percepciones, colores. Y a la vez introducimos el elemento de me estoy despistando, ¿no? Y ese sentimiento es súper, súper bueno para los pacientes. El sentido de esta meditación, esta visualización, es crear un espacio seguro. El efecto del espacio seguro tiene que ver con un andamiaje, por ejemplo, en romper el diálogo traumático, romper la rumiación, y hacer crecer la autocompasión. Por supuesto, genera estrés, desestrés y calma mental. ¿Sí? Y el último ejercicio que hemos hecho, que se llama la bondad amorosa, tiene que ver con la narrativa, con las frases que nosotros nos contamos. En este caso hemos cogido un elemento que es la amabilidad. Podríamos coger la gratitud, podríamos escoger el aprecio. Los que habéis estudiado en la casa sabéis que el experimento simplemente de 1 minuto de apreciar al otro tiene efectos muy significativos, ¿no? Es simplemente repetir 3 frases que la persona puede escoger o ustedes les pueden sugerir: que esté en calma, que esté seguro, que esté feliz. Y después de que lo he hecho conmigo, es repetir con el otro.
Este ejercicio lo que hace es fomentar sentimientos de pertenencia, fomentar cualidades positivas y, por supuesto, reducir la brecha que nos separa entre nosotros y los otros. Por ejemplo, en situaciones de disputas, de conflictos, de lo que sea, ¿verdad? Esos son los ejercicios que hemos hecho. Le vamos a dar la palabra a Manuel. Manuel, hoy casi no te hemos escuchado, no te hemos dejado hablar. Adelante. He visto tu manita, ¿querías decir algo? ¿O no? Ah, ok. ¿No? Ah, ok. Pero estaba levantada. Ok. Bueno, pues eso eran los ejercicios. ¿Quieren comentar ustedes algo de ellos? ¿Está todo bien? ¿Sí? No sé si ahí está Lidia, por favor. ¿Puedes abrirle, Catalina? Estado. Bueno, Adelante. a mí me llevó a mis recuerdos desde que estoy aquí, porque es como un gran repaso de todo el método, el llevarlos de esta manera, ¿no? Primero, cómo concentrarnos en la respiración e irnos fijando en las diferentes partes de nuestro cuerpo, y que eso es lo que decía yo, que ayuda. Y meditar es entrar en contacto contigo, porque nos olvidamos de nosotros, de nuestro cuerpo, y Así queremos es. que todo venga de afuera, ¿no? Entonces toda esta parte para mí fue como un gran resumen del método básico, y que ese es lo que me queda, ¿no? Y que a mí me ha ayudado mucho en lo personal. Muchas gracias por apreciarlo. Le podríamos llamar ejercicios del cultivo cuerpo-mente, porque en realidad son ejercicios muy sencillos para que los pueda hacer una persona, incluso si está en una cama del hospital o Sí, esté con usted, ¿verdad? sí. Gracias.